Día que nos hemos reunido para adorar al Señor. Qué bueno que estás conectado por este medio digital para recibir la palabra de Dios. En esta mañana tenemos un tema muy especial que queremos compartir, pero antes que nada vamos a orar. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos al Señor. Jesús, en este momento venimos a conectarnos con tu palabra, porque tú eres fiel y ellas hablan a nuestras vidas, Señor. Queremos que tú edifiques nuestras vidas, nuestro entendimiento y que tú nos ayudes a confiar más en ti. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Sabes, hoy queremos hablar un tema muy especial contigo y es la actitud del creyente ante la segunda venida de Cristo. ¿Sí? La actitud del creyente ante la segunda venida de Cristo. Un tema que a veces no nos detenemos a pensar cómo debe ser esa actitud de nosotros como hijos de Dios, e incluso los que no son cristianos, pero que saben que Dios es real y que Cristo es real, también qué actitud debemos tener. Estamos viviendo en un tiempo de crisis, tiempos de coronavirus, tiempos de ansiedad, tiempos de convulsión económica, tiempos donde necesitamos tener una actitud hacia Dios específica, porque estamos viviendo en un tiempo específico según la palabra de Dios. Y vamos a ver 4 cosas que nos muestran cómo debe ser nuestra actitud. Vamos a ver también actitudes positivas y negativas, o sea, cosas que hacemos y cosas que no debemos hacer. Lo primero que nos vamos a centrar hoy es que seremos arrebatados de este mundo por Dios. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué nos enseña la palabra? Que viene para los creyentes un tiempo donde Cristo Jesús nos va a llevar. Esto lo conocemos como rapto o arrebatamiento de la iglesia. También nos muestra que las personas que no estén en Cristo Jesús, que no hayan creído en Jesús, se van a quedar. O sea, solo nos iremos la iglesia. Pero no solo esto. La Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 18 nos da más detalles. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es muy importante porque cuando nos vayamos de acá, será un antes y un después en la historia de la humanidad. Nos dice la palabra, nos enseña que las personas que se queden acá pasarán por el periodo llamado Gran Tribulación, donde será un momento o un tiempo de sufrimiento como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y son advertencias que la palabra nos da para que estemos listos constantemente. Entonces, lo primero es que Cristo vendrá por nosotros. En estudios más profundos podemos ver que esa segunda venida de Cristo tiene etapas. Una primera etapa que es el arrebatamiento o rapto. Una segunda etapa donde Él viene ya en una forma visible que todo ojo le verá. Pero lo segundo que debemos tener pendiente, que debemos tener en el medio de nuestros ojos, es que no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús ha de venir. Veamos a Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así de específico es la voluntad de Dios. Mateo 24, 42 también dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 44 también dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, no solamente no sabemos cuándo Cristo viene. Además, cualquier persona que diga saberlo
como han pasado con muchas religiones y sectas a lo largo de la historia, es un mentiroso y está equivocado. Y además, cuando menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos, no sé qué pasará por la mente del ser humano, que estaremos pensando que Cristo no viene, pero la Biblia dice que en otra cita que será como en los días de Noé, que estaremos casándonos, dándonos en casamiento en sentido de la humanidad, y en ese tiempo vendrá Jesús. Ahora, es importante que pongamos atención a esto. Primero, Cristo viene por su iglesia. Segundo, no sabemos el día y la hora en específico en la cual vendrá el Señor. Ahora, sin embargo, Jesús nos dejó, y este es el tercer punto, nos dejó señales específicas respecto a su venida. Aunque no nos dijo la fecha y hora, sí nos dejó indicios, señales que como iglesia de Cristo debemos prestar atención. En los versículos 32 y 33 de Mateo 24 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea, Cristo no nos dijo, la palabra no nos dice la fecha, pero nos dejó pistas, señales. Y ahora vamos a hacer un enfoque en esas señales. Vamos a ver parte de ellas, no todas las que tiene la palabra, sino las más importantes que están en Mateo capítulo 24. Tenemos un estudio que hemos elaborado respecto a las señales de la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Los puedes buscar acá en nuestro canal de YouTube y podrás ver en diferentes partes en detalle cada una de estas señales. Pero ahora vamos a hacer un panorama, vamos a hacer una evaluación general de ellas. La primera señal la vemos en Mateo capítulo 24, el versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A lo largo de la historia hemos visto cómo pseudo salvadores o personas autoproclamados salvadores de la humanidad a nivel político, militar, por citar uno, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, etc., han pensado y han dicho que son personas enviados por Dios, por la divinidad, para salvar a la humanidad e inclusive la iglesia. Hemos visto que estas personas han tenido siempre intereses malignos, intereses destructivos, intereses egoístas. No solo eso, hay personas que han dicho ser Jesucristo reencarnado. En la última década, en el último siglo, podrás profundizar más en detalle en el estudio que tenemos preparado de esto. Pero en resumen, sí, esta señal está cumplida. Hay muchos que han dicho o dicen ser el Cristo, dicen ser el enviado de Dios para salvar a la humanidad, la reencarnación de Cristo. Entonces esta primera señal sí está cumplida. La segunda señal la vemos en el versículo 6 del capítulo 24. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En la historia de la humanidad hemos visto muchos conflictos bélicos, conflictos militares de toda naturaleza. Sin embargo, el siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, fue el momento o el periodo más sangriento, más violento de toda la historia de la humanidad. Según estadísticas, más de 130 millones de personas murieron en el siglo XX por conflictos bélicos. Las guerras sumadas y la cantidad de personas que falleció en ese siglo supera prácticamente todas las guerras juntas que ha tenido la historia de la humanidad. Así de fuerte, así de impactante ha sido el aumento de los conflictos bélicos en la historia de la humanidad. Y no solo que han habido guerras, recientemente vemos varios conflictos. El conflicto, por ejemplo, del Estado Islámico contra varios pueblos en Medio Oriente y así diversos más que están actualmente varias naciones en conflicto y en guerras. Entonces, esta segunda señal del versículo 6, podemos decir que sí, que se ha cumplido, está cumplida. El versículo 7 dice,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto habla tanto de conflictos bélicos, militares, pero también conflictos de otra naturaleza, por ejemplo, económicos. La guerra comercial que tiene Estados Unidos y China es una forma en que se levanta una nación contra otra. Y así estamos viendo en el mundo que diferentes bloques de países y grupos de países se han levantado contra otros. Por diferentes razones, dominio político, ideológico, económico, militar, pero estamos viendo cómo las naciones se levantan unas contra otras. Entonces, esta tercera señal del versículo 7, sí, también está cumplida. El versículo 7 nos da otra señal: y habrá pestes. No tuviéramos que hablar mucho de lo que está pasando ahora mismo con el coronavirus en el mundo. Ya hay más de 3 millones de personas infectadas en el mundo, cientos de miles de muertos, y aún no sabemos cómo terminará esta situación. Y aunque a lo largo de la historia se habían visto enfermedades y pestes como la peste bubónica en la Edad Media, que mató muchísimas personas, también la gripe española y otras, nunca se había visto en la historia de la humanidad algo como esto con el coronavirus. Que el mundo entero haya tenido que ser paralizado por esta peste. El mundo con un temor y una angustia por lo que está pasando, incertidumbre por esta enfermedad y lo que puede traer. Entonces, aunque ha habido enfermedades a lo largo de la humanidad, esto ha sido impresionante y mucho mayor a cualquier otra enfermedad o peste que haya habido en la historia. Entonces, la cuarta señal: ¿habrá pestes? Sí, ya está cumplida. El versículo 7 también dice y hambres. El nivel de hambruna o la situación de personas en hambre extrema o en pobreza extrema está en uno de los niveles más altos de la historia de la humanidad. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 11% de las personas del mundo padece de hambre extrema. Esto se ve agravado mucho por los conflictos militares, bélicos también, el cambio climático y otros problemas más. Pero vemos que esta señal en el mundo, ahora más que nunca, está visible, es realista. Entonces, ¿habrá hambres? Sí, también esta señal ya está cumplida. El versículo 7 nos dice terremotos en diferentes lugares. Hemos preparado una tabla específica que está en el estudio sobre las señales, sobre los terremotos más importantes que ha existido en los últimos, en este milenio, del 2000 hacia acá. Por decir algunos, el terremoto de Japón, el terremoto de Haití y otros más. En Indonesia, por ejemplo, que también hubo un tsunami y un terremoto. Miles de personas, cientos de miles de personas murieron. Tan solo en Haití, más de 200,000 personas fallecieron. Eso es mucho. Son terremotos y problemas de la tierra, tectónicos, que superan en grande el impacto de otros escenarios como este en la historia de la humanidad. Entonces, veamos las señales a la luz de la realidad. Hay un incremento de esto y también un incremento en la mortalidad de lo que esto está causando. Entonces, hasta aquí 6 señales. Las 6 se han cumplido. Pero vamos a ver otras señales que nos da la palabra. En el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta séptima señal. Aunque la iglesia ha sido perseguida a lo largo de la historia y actualmente es perseguida, para que tengas una idea, más de 280 millones de cristianos son perseguidos actualmente. Más de 280 millones de cristianos padecen persecución en el mundo. Este dato lo da la organización Puertas Abiertas, que es una institución que vigila esto en el mundo.
y por diferentes razones, políticas y religiosas principalmente. Pero aunque está este nivel de persecución, lo vemos en lugares específicos, en regiones específicas del mundo. Pero de lo que habla Jesús es que los entregarán a tribulación, o sea, a los cristianos seremos entregados a una persecución, a una represión. Y no solo eso, dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, que el hecho de tú y yo proclamar a Cristo será un motivo para que nos odien, para que las personas nos delaten ante las autoridades y que vayamos inclusive presos. Eso en algunos países del mundo se ve, pero no generalizado todavía. Entonces pudiéramos decir que esta señal del versículo 9 aún no se ha cumplido, está en proceso, en cierta forma. El versículo 10 nos da otra señal, y es la octava. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de los creyentes que producto de la persecución se entregarían unos a otros a las autoridades. Eso no lo estamos viendo todavía al nivel de lo que dice la palabra, o sea que también podemos decir que esta señal no se ha cumplido. El versículo 11 nos da otra señal, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la Biblia y en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia hemos visto y vemos actualmente falsos profetas o personas que dicen tener una palabra de Dios o tener la autoridad de Dios para decir una palabra, y no es así. Muchos son mentirosos o estafadores. Pero del nivel de falso profeta que está hablando aquí la Biblia es algo mucho mayor. O sea que aunque vemos ahora indicios de eso y vemos en algunos casos puntuales, esta señal todavía no se ha cumplido a cabalidad. Tenemos otra señal, ya la última que veremos acá. Está en el versículo 14 y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el mundo hay más de 7.600 millones de personas, pero aproximadamente el 42% de las personas, estamos hablando de más de 3.000 millones, 3.100 millones de personas, aún no han escuchado el nombre de Jesús o el evangelio de Cristo. Esto es mucho. Esto habla de la gran tarea, de la gran labor que tiene la iglesia, la labor evangelística, misionera. Entonces, si dice la palabra que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones, es decir, a todo el mundo, a todas las personas, aún no ha sido predicado. Entonces, falta por cumplirse esta señal. Y hay algo interesante que en el estudio que preparamos adicional los podrás ver en más detalle. Y es que cuando Dios quiere que la iglesia se movilice, generalmente utiliza procesos específicos como las persecuciones, como la represión de la iglesia, para que la iglesia sea movilizada. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, por ejemplo, cuando se presentó la persecución de la iglesia. Entonces, de estas 10 señales, 6 ya se han cumplido. 6 ya están cumplidas. Las otras 4 aún no se han cumplido a cabalidad o no se han cumplido. ¿Y qué nos dice esto? Que estamos entonces en un intermedio. Estamos entre la señal 6, que habla de terremotos en diferentes lugares. Luego ese mismo versículo dice que esto será principio de dolores. Y ya a pasar a la señal de que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. O sea, que se espera, se estipula bíblicamente en el orden de las señales un proceso donde la iglesia va a ser perseguida, va a haber represión social, religiosa a los que predicamos el nombre de Jesús. No sabemos en qué fecha se presentará esto generalmente, pero sí bíblicamente ya ahí está. Entonces, estas señales a modo general las tenemos acá. Entonces ahora tenemos dos posibles reacciones. O pones atención a esas señales y haces lo que dice la Biblia, o no prestas atención a esas señales. Y vamos a enfocarnos un poco en qué actitudes debemos tomar y qué actitudes no debemos tomar como creyentes ante la realidad de estas señales. Y vamos a empezar con las actitudes incorrectas. Las cosas que como cristianos
no debemos hacer cuando nos encontramos con estas señales. Y vamos a ver bíblicamente qué nos dice el Señor Jesús que no debemos hacer. En el mismo capítulo 24, los versículos 48 al 51, se está hablando de un ejemplo en el que el Señor Jesús habla de un siervo que pone bajo cuidado de sus bienes. Y dice en la cita: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero es que este siervo le restó importancia a la fecha en que regresaría su Señor. Él dice, este siervo malo dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. Muchos cristianos están restando importancia a la venida de Cristo. Dicen, no, Jesús no viene ahora, eso no va a pasar ahora, pastor. Eso es después, eso falta muchísimo tiempo para eso. ¿Qué está haciendo esta persona? Está restando importancia, no está prestando atención a las señales que dice la palabra y por ende la infravalora. Y no solo que resta importancia, sino que la segunda actitud incorrecta que empezó a tener este siervo, y es una que podemos tomar los cristianos, es empezó a maltratar a sus consiervos. ¿Cuántos cristianos, en vez de estar enfocados en buscar a Jesús, en tener una profundidad en la relación con Dios, se enfocan en discutir, en buscar conflictos teológicos, sociales, culturales contra sus hermanos? Están enfocados en las cosas negativas que tienen sus hermanos en Cristo y empiezan incluso a maltratar a los hermanos en la fe, en vez de enfocarse en la venida de su Señor y lo que nos manda la palabra. Entonces, primeras dos actitudes: restar importancia a la venida del Señor, actitudes negativas, incorrectas. Segunda, maltratar a los hermanos en Cristo. Otra señal, otra actitud incorrecta que está ahí en los mismos versículos 48 al 51 es centrarme solo en mi vida, en los placeres materiales y mundanos. Dice que este siervo malo empezó a beber con los borrachos y a comer, a saciar sus necesidades y apetitos pecaminosos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, en vez de estar enfocados en buscar la voluntad de Dios, muchas veces estamos enfocados en el yo, en el ego, en mi trabajo, en mi profesión, en mis negocios, en mis estudios, en mi vida? No prestamos atención a dedicarnos a buscar a Cristo Jesús, a invertir tiempo en la oración, a invertir tiempo en predicar la palabra de Dios, y más bien estamos enfocados en el yo. Y no solo eso, sino que le damos rienda a los apetitos de la carne. En vez de ser lleno del Espíritu como nos manda la palabra, damos rienda suelta a los deseos pecaminosos y descuidamos nuestra vida espiritual. Somos cristianos, pero nos tomamos licencias para pecar. Nos tomamos licencias para hacer mi voluntad o lo que yo quiero. Qué pena saber que hay personas que están en las iglesias en este tiempo y están enfocados solamente en sus vidas, en su ego y en el placer material. Entonces, primeras tres actitudes incorrectas: restar importancia a la venida del Señor. Segundo, maltratar a los hermanos en Cristo. Tercero, centrarme solo en mi vida, en los placeres materiales y mundanos. Una cuarta actitud incorrecta ante la venida de Cristo la vamos a ver ahora en el capítulo 25. Aquí Jesús empieza a dar una parábola sobre 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Y el versículo 2 al 4 nos dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ojo con esto. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La lámpara equivale aquí a la vida espiritual, a la vida de oración, la vida de búsqueda en la relación con Dios.
Estas 5 vírgenes insensatas son cristianos que están en la iglesia, que están buscando de Dios, pero, y aquí está lo interesante, no tomaron aceite para sus lámparas. ¿Por qué aceite? ¿Qué es lo que quiere decir aquí la palabra? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando habla de tomar aceite, habla de no tener una relación profunda, personal con el Espíritu Santo. Habla de cristianos que no buscan el bautismo del Espíritu Santo, que no buscan la llenura, el poder, los dones y la dirección del Espíritu Santo. Es un creyente que está en la iglesia, posiblemente ora, se congrega, participa en un ministerio, pero no tiene intimidad, llenura, una relación personal con el Espíritu Santo. Hubo un resultado para estas 5 vírgenes insensatas. En el versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En un momento estas 5 insensatas, cuando vieron que llegó la hora, le pidieron a las demás. Ellas les dijeron: no, vayan y compren donde vende. Y mientras ellas fueron a buscar, ahí llegó el esposo y se cerró la puerta. Qué pena sería que muchos creyentes estén en la iglesia, pero se estén perdiendo esta intimidad, esta relación profunda con el Espíritu Santo. Y si tú aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, si no has tenido esa conciencia o sencillamente no lo has buscado, yo te motivo a que inviertas tiempo en esta temporada que estamos en nuestras casas, que tenemos más facilidad para orar por el bautismo del Espíritu Santo, por la llenura, por la manifestación de los dones del Espíritu Santo en tu vida. Eso fue lo que no hicieron estas vírgenes insensatas. Entonces, 4 actitudes hasta ahora. Primero, restar importancia a la venida del Señor. Segundo, maltratar a los hermanos en Cristo. Tercero, centrarme solo en mi vida y en los placeres materiales. Cuarto, no tomar aceite, la llenura del Espíritu Santo. Una quinta actitud la vemos en el versículo 18 del capítulo 25. Dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí está hablando de un hombre que le da dinero a varios siervos suyos para que hagan negocios. A uno le dio un talento, a otro 2, a otro 5. Un talento equivale a una gran cantidad de dinero. El que recibió uno, lo que hizo este señor es que sencillamente fue, hizo un hoyo en la tierra, lo cavó y escondió el dinero de su señor. A mí me llama mucho la atención porque él escondió el dinero. Él no le importó hacer lo que su señor le había dicho. Su señor le había dicho: haz negocio, produce con este talento, con esta cantidad de dinero que te estoy dando. Pero él, al parecer, o tuvo temor, más adelante nos dice que tuvo temor de su señor, y lo escondió. ¿Cuántos cristianos en este tiempo Dios le ha dado dones, talentos personales, habilidades, hasta dones espirituales, y lo esconden? Lo tienen parado por temor, por inseguridad, hasta por falta de una relación profunda con Dios. Y esto es algo que no debemos hacer. Hermano, no escondas tu talento. Amigo que nos ves, si Dios te ha dado un don especial, un talento que sabe que viene de Dios, no lo escondas, úsalo, porque eso es lo que el Señor espera que hagamos antes que Él venga. La última actitud incorrecta ante la segunda venida de Cristo la vamos a ver en Mateo capítulo 25, el versículo 45. Esto es muy interesante porque a veces es muy malentendido este texto. Aquí el Señor les dice: me viste sediento y me diste agua, me viste hambriento y me diste de comer, en la cárcel y me visitaste. Los discípulos o los hijos del Señor, los siervos del Señor, le preguntarán en aquel día: ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos agua? Y Él les dirá en el versículo 45: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y vamos a ver más adelante que cuando Él le dice a otros que sí lo hicieron, habla de los hermanos. Habla de mis hermanos más pequeños en un versículo anterior, que lo vamos a ver más adelante.
Aquí no está hablando de personas que no son cristianas en este versículo. Está hablando de personas que son hermanos en la fe. Está hablando de ayudar, de apoyar, de alimentar y cuidar a los hermanos en Cristo. ¿Estás tú cuidando a tus hermanos en Cristo? Cuando uno de tus hermanos en la fe tiene hambre, ¿le das de comer? Cuando uno de tus hermanos tiene sed, ¿le das de beber? El Señor espera que hagamos esto, pero una actitud incorrecta es cerrar nuestros ojos ante la necesidad de los hermanos. Muchas veces los creyentes nos enfocamos más en criticar y no en preocuparnos por el bienestar de nuestros hermanos. ¿Tú qué haces? ¿Te preocupas por el bienestar de tus hermanos en la fe? ¿O inviertes tiempo criticándolo o viendo las cosas negativas que tienen? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actitud ante tus hermanos? Entonces, estas 6 actitudes son actitudes incorrectas que no debemos tener ante la venida del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver ya en la parte final las actitudes correctas, las que sí debemos tener ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es velar. Velar es estar despierto, es estar atento. Es como cuando tú no puedes dormir una noche, te quedas despierto porque tienes una idea, porque por la razón que fuere no puedes dormir. Estás despierto. Velar es estar despierto, es estar consciente de que Cristo viene y que viene por nosotros. La segunda actitud la vemos en Mateo capítulo 24, versículo 33. Y dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Está hablando de la venida del Señor. Conocer que está cerca la venida de Cristo. Esta es la segunda actitud. O sea, cuando veamos las señales, cuando veamos el cumplimiento que ya vimos de 6 señales específicas, démonos cuenta, tomemos conciencia, entendamos que está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú qué estás haciendo entonces? ¿Estás velando? ¿Estás poniendo atención? Y más aún, ¿estás prestando atención a las señales o le estás restando importancia? La actitud de nosotros debe ser escudriñar la palabra y evaluar, velar, observar el cumplimiento de estas señales que nos dijo el Señor Jesucristo. La tercera actitud que debemos tener ante la segunda venida de Cristo está en el versículo 43 del capítulo 24. Nos dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La tercera actitud es, no dejes minar tu casa. Y esta idea, esta frase me llamó mucho la atención, porque minar aquí, en la palabra original, significa penetrar para robar. O sea, lo que dice es, el padre de familia, si sabe a qué hora viene el ladrón, no dejaría que el ladrón entre y que robe. ¿Qué áreas de tu vida tú estás abriendo brechas al enemigo para que roben tu fe? ¿Qué áreas de tu vida tú has abierto al pecado? ¿Qué áreas de tu vida tú estás ahora mismo abriendo para que destruyan tu fe? La actitud debe ser, no dejes minar tu fe y tu relación con Dios. Está pendiente, está atento a las zorras pequeñas, como se dice en otro momento, que quieren venir a nuestra vida y acabar con nuestra fe. Esos pensamientos, esas palabras, esas actitudes, esas actuaciones. No dejes minar tu vida. La primera actitud que debemos tener es velar. La segunda es conocer que está cerca la venida del Señor. La tercera es no dejar minar nuestra vida. La cuarta actitud es estar preparado. Y vemos el versículo 44 que nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No nos dice prepárense cuando vean las señales o prepárense cuando empiecen a haber persecución. No, dice estar preparados. Es como un alumno que va a la universidad y de repente el profesor dice, hoy hay un examen sorpresa. ¿Cómo? No estaba listo, profesor, no lo puedo tomar. El profesor no te va a permitir eso. Usted toma su examen o pierde los puntos. Así es lo que quiere decirnos Jesús. Debemos estar preparados.
Prepararnos previamente en búsqueda de nuestra relación con Dios y estar listos para su venida. Esta palabra que Jesús usa, estar preparado, significa condicionamiento, ajustado, dispuesto, listo. Debes arreglar las áreas de tu vida que están mal delante de Dios. Las áreas en las que has abierto brechas al pecado. Debes prepararte, debes entregarle a Cristo esas debilidades para que si Cristo viene, nos vayamos en la primera trompeta. Entonces la quinta actitud que debemos tener ante la segunda venida de Cristo está en los versículos 45 y 46 del mismo capítulo 24. Dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. Esta actitud es la de un siervo fiel y prudente, contraria a la del siervo que no valoró la venida de su Señor. La actitud correcta que debemos tener es ser fieles y prudentes, fieles a la palabra, fieles a nuestra iglesia, fieles a la doctrina que hemos recibido, fieles a lo que dice la Escritura, fieles al mandato de ir y hacer discípulos, fieles al mandato de vivir en santidad y prudentes en nuestra manera de vivir de una manera bíblica, equilibrada, donde el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas. Pero muchas veces somos totalmente opuestos a esto, somos infieles e imprudentes. Infieles a Dios, infieles en los diezmos, infieles en el ministerio, infieles en los compromisos como cristianos. Imprudentes en muchas áreas de nuestra vida. El mandato es a ser fiel y prudente. Sexta señal que debemos tener ante la segunda venida de Cristo está en los versículos 2 al 4 del capítulo 25. Otra vez con las vírgenes, las 5 prudentes en este caso. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. La lámpara es la vida espiritual, decíamos. La lámpara es la vida de estudio de la palabra, la vida de oración, la vida del cristiano. Ahora, el aceite adicional que ellas tomaron se refiere a una búsqueda más profunda del Espíritu Santo. Hay creyentes que tienen la lámpara, pero no tienen el aceite. Hay creyentes que oran, estudian la Biblia, se congregan y hasta predican, pero no tienen una vida dirigida por el Espíritu Santo, llena, ungida por Él. Estas vírgenes tomaron tanto las lámparas como el aceite extra, porque llegará un punto donde si el Espíritu Santo de Dios no nos da la fuerza, sencillamente no podremos resistir lo que viene para la iglesia y contra la iglesia. Así que si quieres permanecer fiel hasta la segunda venida de Cristo, ante la situación que estamos viviendo, debes buscar más y más del Espíritu Santo. No pierdas tiempo, aprovecha. Sumérgete en una búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué señales hemos visto? Vimos la primera, velar. Segunda, conocer que está cerca. Tercero, no dejar minar tu casa, tu vida. Cuarto, estar preparado. Quinto, ser un siervo fiel y prudente. Sexto, tener tu lámpara llena y con aceite adicional. La séptima, y solo nos faltan 2, la séptima es invertir mis talentos en la obra de Dios. Dicen los versículos 16 y 17 del capítulo 25. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Dios te va a usar a medida que te dispongas, a medida que te lances. Deja el temor, deja la duda de qué pasará si predico, si no lo hago, qué pasará si obedezco esto que Dios me está poniendo en el corazón. Dios te va a usar y va a glorificarse a través de ti, pero debes ser obediente. Debes poner en práctica, en funcionamiento, a disposición del Señor, esos talentos que ya Él te dio. La octava y última señal la vemos en Mateo 25, versículo 40. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis. Aquí está hablando de cuando me visteis hambriento y me disteis comida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu actitud ante tus hermanos cristianos que están pasando necesidad? Los misioneros que están fuera luchando por predicar la palabra, los pastores que sabes que tienen situaciones económicas difíciles, los siervos de Dios de alguna índole que están en algún ministerio y sabes que tienen necesidad. ¿Te haces de la vista gorda o los apoyas? Aquí Jesús no está hablando de personas inconversas. Aquí Jesús no está hablando de que vayas y visites a un preso a la cárcel, que se debe hacer. Es muy importante. Aquí Jesús está hablando de cuando los cristianos apoyan a los cristianos, a mis hermanos más pequeños, como dice Jesús. ¿Cuál es tu actitud ante tus hermanos en la fe? Debes saber que cuando sirves a un hermano en Cristo, estás sirviendo al cuerpo de Cristo. Es como si estuvieras sirviendo a Cristo Jesús mismo. Porque si no podemos amar y cuidar a los que vemos, a nuestros hermanos, personas, ¿cómo vamos a amar a Jesús que no lo vemos? Entonces estas son las actitudes que debe tener el creyente ante la segunda venida de Cristo. Primero, velar. Segundo, conocer que está cerca. Tercero, no dejar minar tu vida. Cuarto, estar preparado. Quinto, ser un siervo fiel y prudente. Sexto, tener tu lámpara llena y con aceite adicional. Séptimo, invertir tus talentos en la obra de Dios. Y octavo, cuidar a nuestros hermanos en Cristo. Ahora tengo que preguntarte, ¿cuál es tu actitud ante esta realidad? ¿Serás de los que se hacen de la vista gorda a las señales y a lo que Jesús nos está mandando? ¿O serás ese siervo fiel y prudente? Ese hombre, esa mujer, ese joven que tiene su lámpara encendida pero también llena de aceite adicional y tiene un frasco ahí por si se apaga la lámpara. Cristo viene y tú y yo debemos estar listos. Ese es el mensaje de este tiempo. Esa es la realidad de la iglesia. Cristo viene y debemos estar listos. No sabemos el día ni la hora, pero Él dijo y prometió que regresará. Ahí donde estás, quiero que ahora oremos juntos ante el Señor. Padre Celestial, en este momento clamamos a ti. Mira, Señor Jesús, que hemos expuesto tu palabra y tú has hablado nuestras vidas. Oh, tú nos has confrontado, Señor, con tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Tú has hablado a nuestros corazones de la actitud que debemos tener, Señor. Nos has hecho entender la que no debe ser, pero también la que sí debe ser. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú tomes el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos que están viendo, escuchando este mensaje, y tú hagas viva esta palabra, que vivamos la palabra, que vivamos en las actitudes correctas, Señor. Que no infravaloremos las señales, que no nos descuidemos en la vida espiritual, que no dejemos minar nuestra casa, Señor. Mira, Padre Celestial, los ataques y las luchas que pueden haber, tanto internos como externos. Los ataques del enemigo que no nos dejan a veces avanzar. Espíritu Santo de Dios, trae libertad en este momento. Si alguno ha estado atado en sus pensamientos por un plan satánico, en el nombre de Jesús trae libertad a su mente. Si alguno ha estado descuidado en la búsqueda de la oración, del Espíritu Santo, del estudio de la palabra, profundiza, Señor, la vida de cada uno. Que podamos tener la actitud de la gente que te espera, de tu iglesia, Señor, de hombres y mujeres, jóvenes y niños que te esperamos, Señor. Una iglesia que te espera para estar contigo, Cristo. Gracias, Jesús. Mira, Señor, queremos que en este tiempo, más que nunca, tú nos fortalezcas. Más que nunca, Señor, que estamos en conflictos y en dificultades, levántanos, fortalécenos y aviva nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús, por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una invitación muy especial a ti que has visto esta palabra, que has escuchado este mensaje y reconoces que necesitas a Jesús. Reconoces que quieres irte con Cristo cuando Él llame a su pueblo. Tal vez estás descarriado, tal vez te has alejado de Jesús, o tal vez nunca te has decidido por Cristo. En este momento, ahora mismo, Jesús quiere entrar a tu vida. Él quiere salvarte, Él quiere borrar tus pecados. Dice la palabra que si nos arrepentimos y creemos en Jesús, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, Él nos salva. Así que si tú quieres a Jesús en tu vida para que Él sea tu Salvador, en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos
Inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración con mucha fe. Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados y mis transgresiones. Yo creo que tú me salvas y me das la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Padre, que cada persona que te está viendo, que ha hecho esta oración, reciba, Jesús, un toque de tu Espíritu Santo en este momento, que sea llena su vida de ti y que sea transformado en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también te presento a cualquiera de las personas que nos ven y que puedan estar enfermas en este momento. Si alguno está enfermo de alguna situación de salud física o emocional, toca su cuerpo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y que la enfermedad desaparezca, sea la que sea. Sea una enfermedad del corazón, una enfermedad coronaria, fuera en el nombre de Jesús. Sea una enfermedad en los huesos, que sane ahora en el nombre de Jesús. Sea una enfermedad linfática, una enfermedad en los riñones, una enfermedad en los pulmones, que sane en el nombre de Jesús. Padre Celestial, mira a las personas que están clamando en este momento porque necesitan una respuesta a un milagro tuyo. Ahora, Espíritu Santo, toca su cuerpo. Toca su mente en el nombre de Jesús. Las personas que están pasando por ansiedad, por depresión, que no pueden dormir, Señor Jesús, que tienen insomnio en este tiempo, toca al Espíritu Santo y sánales, sana su mente y sana su corazón y llénales de paz. Tú que has estado padeciendo de insomnio, de ansiedad, no puedes ni dormir. Hoy el Espíritu Santo te toca y vas a descansar bien. Vas a dormir bien porque el Señor Jesús entra a tu vida hoy y te llena de paz en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, por tu poder. Gracias porque tú estás entrando a cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú que recibiste a Jesús como tu Salvador, te invito a que aquí abajo en la descripción de este video llenes un formulario donde nos proveerás tus datos y podremos estar en contacto contigo para ayudarte a conocer a Jesús. Dios te bendiga y te amamos muchísimo en nuestra iglesia Templo del Calvario.